Amigos, regresamos conversando con el Perú. Mi nombre es Alberto Bayac. Estamos con Ángel Delgado analizando la situación política y fundamentalmente el debate del último domingo. En este momento... ¿Sábado fue? Sábado fue. Sábado fue. Ah, ok. Bueno, no importa. En cuestión de fechas, estamos en este momento interconectados con Juan Carlos Ramírez, electo parlamentario andino por Avanza País. Juan Carlos, gusto de saludarte. ¿Te acuerdas que te dije que sí salías parlamentario? Bueno, Alberto, Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. No, acá puedes decir medio parlamentario andino. Parece que fuera parlamentario andino, casi. porque todavía no soy parlamentario andino. Ya, en pero el Perú, estás... tú sabes que el Perú es el lugar de los pareces, acá todo parece, ¿no? Sí, claro. Entonces, parece que fuera parlamentario andino. Bueno, vamos a hacer fuerza, Todavía. Juan Carlos, para que ya estés dentro del Parlamento andino, ¿no? Juan Carlos, tu primer análisis del debate presidencial, ¿cómo lo viste? ¿Cuál fue la perspectiva tuya? Bueno, yo escuché que se mencionaba mucho al pueblo, ¿no? El pueblo dice, el pueblo hace, el pueblo. Cuando alguien dice mucho el pueblo, se refiere a él. O sea, la traducción, como decía Ferrero de Toledo, traducción. Cuando alguien dice el pueblo, lo que está diciendo es yo y mis amigos. Ajá, claro. O sea, esa es la traducción correcta. Yo desconfío mucho de alguien que mencione el pueblo con frecuencia, ¿no? Y ese ha sido el caso el sábado, ¿no? Yo creo que, francamente, el solo hecho de estar presente le ha dado muchos puntos a la señora Fujimori, ¿no? El solo hecho de ir, el solo hecho de estar, de debatir en condiciones adversas, muestra pues una mujer valiente, ¿no es cierto? De manera que yo creo que sumando y restando, ella ha cosechado bastante más que el señor Castillo como resultado del debate. Bien, y yo entonces, ¿cómo estás, Juan Carlos? Yo quería preguntarte lo siguiente. Las últimas encuestas aparentemente estarían ratificando lo que tú estás diciendo, que hay una aproximación, y eso que las últimas encuestas no han registrado el debate todavía. ¿Cuál crees tú que va a ser la evolución en este país donde una semana es el medio tiempo, largo plazo, qué sé yo? Faltan todavía 4 semanas y un poco más. ¿No? ¿Cómo crees que va a evolucionar el voto a partir del posicionamiento de cada candidato, de Keiko Fujimori y Pedro Castillo? ¿Cuál es tu pronóstico en esa evolución? Bueno, el pronóstico tiene 2 componentes, Ángel. Buenas noches, muchas gracias. No, a ti. A ver, el pronóstico tiene 2 componentes. El componente de la proyección es cuantitativa, es matemática. Y el componente de la predicción, que es totalmente cualitativa, ¿no? En la predicción, el señor Hajimi ya dijo que gana Keiko, ¿no? O sea, la parte del 50% ya está. Ahora, la proyección, que es la cuantitativa, ¿no? Ahí donde se usan los mínimos cuadrados, la regresión lineal, exponencial, una maravilla de métodos matemáticos que por supuesto no sirven para nada, porque las personas no son números, son personas. Entonces, acá yo creo que hay 2 cosas que están jugando, el miedo y la esperanza, ¿no? El miedo a un estado totalitario, a un estado estalinista, gobernado por Caracas y por La Habana, ¿no? Y la esperanza con respecto a qué vamos a hacer en el futuro con pandemia, con crisis económica, con crisis moral, con crisis política. Entonces, acá lo que se está en realidad aquilatando es cuánto miedo hay a un futuro terrible, apocalíptico, y cuánta esperanza también hay comparada con ese futuro. Yo creo que la señora Fujimori lo que va a desarrollar en las 5 semanas que quedan es la esperanza, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de ella? El señor Castillo va a tratar de reducir el miedo, ¿no? Nos va a decir que no hay problema, que él es el jefe, que el señor Cerrón es un holograma, que Caracas está muy lejos, y además ahí hablan pajaritos, ¿no? Que La Habana nadie sabe quién la gobierna a la fecha, el señor Raúl Castro ya se retiró, el que entró nadie sabe quién es. Entonces, una va a tratar de insertar la esperanza y el otro va a tratar de reducir el miedo. Creo que eso es lo que vamos a ver en el futuro, en las siguientes 4 semanas. Sí, claro. Juan Carlos,
respecto al análisis estricto del debate, ¿te pareció, Keiko, que estuvo mejor que Pedro Castillo en el nivel intelectual, en la experiencia política, en la retórica y fundamentalmente en las propuestas de gobierno? Bueno, yo creo que ella ha hecho varias propuestas bien concretas. Una que debe haber llamado la atención es entregar el 40% del canon a las personas directamente, a las familias. Sí. Me decía que esto es populista. No es populista. En realidad, solamente se aplican el 60% de los fondos y, para ser franco, lo que hacen los gobiernos regionales y las municipalidades es básicamente robarse. No sé por qué en el Perú no dicen las cosas como son. Dicen son ineficientes, son incapaces para el gasto. Mentira, son ladrones. Sí. O sea, si no, ahí vemos en la multitud de gobernadores regionales y alcaldes también presos. Ahí está Junín, ¿no? Todas las obras están inconclusas, se dan adelantos que nunca se recuperan. Entonces, yo creo que en esa parte, lo que ella ha dicho, el 40% directo a las familias, cosa que ya ocurría en Ilabaya, que es un distrito de Tacna. Entonces, claro, entre que se lo roben y entregárselo a las familias, es mejor entregárselo a las familias. Eso no es populismo, es realismo, ¿no? Entonces, eso es lo notable en el caso de ella. Ha sido una propuesta muy concreta en ese sentido. En el caso del señor Castillo, él ha ido a la parte de que prácticamente todo en el Perú tiene que ser elegido por el pueblo. El Jurado Nacional de Elecciones, en fin, todo, los ministros. El Tribunal Constitucional. No sé, pues, cualquier otro puesto público, ¿no? Y eso es realmente, eso sí es populista, podría decir yo. La verdad, en el debate hemos visto ciertas chanzas también, como Pedro, no te corras, que lo ha repetido Keiko todo el tiempo, esperando que se hicieran los siguientes 4 debates, ¿no? Él no ha aceptado eso todavía y eso está en un limbo, ¿no? Sí. Pero creo que ese insistir en que hayan los siguientes debates ha marcado este debate, el de Chota. Claro. Es decir, que hayan los siguientes debates, ¿no? Y la verdad me parece muy saludable que existan esos debates para que la población aquilate mejor lo que mencionabas. Yo no sé si hay una diferencia, digamos, intelectual o espiritual entre los candidatos. Evidentemente la hay, en diversas formas de verlo, pero yo no desestimo ninguno de los dos, ¿no? Ni al señor Castillo ni a la señora Fujimori. Sí creo que estas semanas que vienen requieren exposición de los candidatos. Y creo que vamos a ver a quién está detrás de los candidatos. Sobre todo en el caso del señor Castillo, que sabemos que está el señor Cerrón, no sabemos de qué manera, y detrás del señor Cerrón hay muchas fotografías y videos del señor Cerrón con Maduro, con la gente en La Habana, y yo hago la diferencia con Evo Morales y con Correa. Es evidente que el señor Morales y el señor Correa son un matiz, y el señor Maduro y La Habana es otro matiz, ¿no? Estos segundos son completamente dictatoriales, mientras que el señor Correa y el señor Morales por lo menos tratan de parecer democráticos. Así es. Son dos cosas diferentes. El señor Castillo se relaciona más al señor Morales que al señor... El señor Cerrón, sin duda, se relaciona al señor Maduro. Claro, Evo Morales es tan democrático que quiere quedarse 2, 3, 4 periodos, ¿no? No, igual que Correa, ¿no? Se quedó 3, quería unos cuartos. Tuvo que ser expulsado por una acción ciudadana con respaldo militar, porque efectivamente el problema de esta gente es que se entornilla en el poder. Gana por los métodos democráticos, pero después antidemocráticamente pretende gobernar y sobre todo perpetuarse en el poder, que eso es una traición al régimen democrático. Los iluminados en el poder, que no hay reemplazo para él. Entonces dicen que el pueblo se lo pide y quieren quedarse 3, 4, 5 periodos. Mira, yo creo que hay una pregunta. Sí. No, adelante. No, dije, tratan de parecer democráticos. Así es. Sí. Yo quería preguntarte, Juan Carlos, lo siguiente. Tú has hecho una alusión a esta propuesta de Keiko Fujimori de destinar un recurso directamente a la población. Y comparto contigo que eso no puede ser descalificado ni con el título de populismo ni de ninguna otra manera. Porque la gente, una vez con ese dinero, así sea pequeño, lo va a administrar, y para la extrema pobreza que hay en esos lugares, eso a mucha gente y a muchas familias les salva la vida. ¿No? Eso hay que decirlo con todas sus letras, y es mejor que se pierda en esa red de intermediaciones complejas y al finalmente no se vea en ninguna obra, en ningún proyecto. Creo que esa es una buena medida, y más aún, yo creo que Keiko Fujimori debería no tener ningún tipo de escrúpulo, en el buen sentido de la palabra, para poder seguir ofreciendo y
dándole un apoyo a esta gente que lo necesita, porque esa es la base social que Castillo recluta, esa gente que ha sido totalmente olvidada por la política estatal, sobre todo en los últimos años, bajo la hegemonía del señor Vizcarra y hoy Sagasti, y entonces ahí hay una reivindicación legítima. Atender esas demandas, yo creo que no es populista, sino es la forma correcta de defender la democracia. Yo quería recordarte a ti, por ejemplo, en la época de la posguerra, cuando la amenaza del comunismo en Europa era cierto, en esa época los estados democráticos, con Estados Unidos a la cabeza, inventaron el estado de bienestar, un estado que intervenía, que repartía los recursos. ¿Por qué? Porque es mejor repartir recursos que se pierda la libertad en última instancia. ¿No te parece a ti? Sí, por supuesto. Esto no tiene, o sea, no es diferente que un bono, con la diferencia de que si es dinero lo puedo aplicar en cualquier cosa y reactivo la economía. Claro. ¿no? Así es. Al final, claro, el dinero es básicamente un lubricante de la economía, entre otras cosas, ¿no? También es una unidad de medida, un depositario de valor, pero es también el término de intercambio. Yo inyecto dinero en un sitio donde no hay dinero y lo que hago es revivir la economía. Activas demanda. Circular. Generas demanda efectiva. Además, de ahí salen los impuestos. La persona que recibe ese dinero, que además va a reconocer que viene directamente de la mina, o sea, hay una relación directa que lo beneficia, porque es entre la operación minera que el canon que paga viene a la persona, esa persona va y compra una lata de leche Gloria, y ahí están los impuestos que paga, y eso va al Estado, y luego da la vuelta, es benéfico. Claro. No es mala idea, no, y sobre todo en las zonas donde están las minas, que normalmente son las zonas deprimidas, ¿no? Apurímac, Cajamarca, o sea, realmente tiene sentido que la gente vea beneficio directo de la mina en forma de dinero, que es lo que le tocaría sin que pase, como bien dices, por las estas alambradas complejas que acaban en el robo casi siempre. Se pierde. Claro, es decir... Sí, claro. Es decir, Juan Carlos, reactivar la economía popular de la gente más pobre, ¿no? Y en lugar de, o en detrimento de los gobernantes ladrones que han demostrado pues una incapacidad y un robo sistemático en los gobiernos regionales. Es que hay que ir al fondo, Alberto. O sea, yo, la verdad, si fuera presidente, lo primero que haría es eliminar la regionalización. Ajá. Como en su momento lo hizo Alan García con la regionalización anterior, que pasaba lo mismo. Los gobernadores regionales se robaban el dinero, se metían en los hoteles. Además, es inentendible. Tú tienes una regionalización que coincide exactamente con los antiguos departamentos. Sí, es decir, haces coexistir a la parte regional con los alcaldes provinciales, con los... Esto lo único que hace es, por lo menos, y pensando bien, duplicar gasto. Y pensando mal, duplicar el robo. ¿No? Entonces, no tiene sentido que un país que es pequeño como el Perú, tiene sus departamentos y sus alcaldes, que cubren el 100% del territorio nacional, con 1.900 distritos, encima le pongas una regionalización que, por lo que se ve, lo único que hacen es robarse el dinero con obras que no terminan y con decisiones muy malas, pistas muy malas, o hacen estadios a los que nadie va, o monumentos nadie sabe a quién. Entonces, esto, yo la verdad creo que la regionalización en el Perú es un fracaso, francamente, y si no, miremos las cárceles, y miremos las inversiones, porque se ha hecho coexistir, y lo hizo el señor Toledo, ¿no? Lo hizo a la mala, hizo coexistir los departamentos con las regiones, y ahora tienes una especie, o sea, dos que conviven en el mismo espacio, tienen fricciones, y además es ineficiente. Yo la verdad no sé para qué sirven las regiones. Cada alcalde en su sitio podría perfectamente hacer la labor de administración como siempre fue. Claro. Sí, yo creo que sí. Mira, es verdad, ahí hay un tema importante. Yo quería preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo ves tú el futuro? Probablemente hacia el 6 de junio la tendencia haga que haya una aproximación en las preferencias electorales y Keiko Fujimori vaya a vencer los obstáculos de aquella gente que no fue a votar, de que votaron en blanco, que votaron viciado, o que simplemente por estas cosas que se han venido generando en los últimos tiempos ha desarrollado una animadversión, muchas veces dirigida con mucha mala leche desde el gobierno central, desde fiscales como Pérez y sobre todo la prensa. Yo creo que eso al final se va a revertir. Es una cosa que tú has dicho con toda claridad, yo quiero simplemente frasearla. Creo que finalmente el miedo va a terminar desplazando al odio, por más feroz
que este sea el miedo como instinto de sobrevivencia, lo has dicho tú, bien va a generar. Pero lo que sí va a suceder es que las elecciones no va a significar una distancia clara, no es un voto, digamos, definitivo, sino yo creo que va a haber una cercanía y la diferencia va a ser finalmente pequeña. Pero eso significa que el país queda partido en dos. Y sobre todo con una parte, supongamos que perdiera Castillo, que no ganara Castillo, van a intentar desconocer, decir que ha habido fraude, van a deslegitimar el proceso electoral, y entonces la situación en un país polarizado como el que tenemos, con la crisis económica irresuelta o profundizada, con los temas de una de repente tercera ola en materia de la pandemia, del coronavirus, en fin, ¿cuál es el horizonte que viene? ¿Cómo tendría que gobernar, vamos a suponer, Keiko Fujimori si lograra finalmente remontar las dificultades que tiene y alzarse con el triunfo del 6 de junio? ¿Podrías tú pronosticar un escenario en esas condiciones? No lo pronostico, pero lo predigo, ¿no? Vamos en el lado de la predicción. A las profecías. A ver, en primer lugar, de la profecía, claro, del presagio. A ver, el mundo está partido en dos. ¿Sí? Estados Unidos se partió en dos. La votación entre Biden y Trump, parejita. Sí, claro. Ecuador se partió en dos, ¿no? Y nosotros en las últimas nos hemos partido en dos también. No me preocupa que nos partamos en dos, ¿no? Porque esto parece natural. En estas épocas, ni en Alemania, ni en Austria, ni aquí, ni en ninguna parte se ve a alguien que gane con claridad, ¿no? Siempre sale muy cerquita en cualquier parte del planeta, así que no nos debería preocupar que esté muy cerca, ¿no? Al final esas cosas se apagarán. PPK con Keiko quedaron por una diferencia de 44,000 votos, o sea, sí, nada, ¿no? Así que no me preocupa que se queden partidos en dos. Sí creo que la tendencia que a la fecha se ve en el caso de Keiko se va a mantener, porque hay un detalle interesante. Ella tiene 21 años que realmente la han hecho odiar, o sea, un montón de actores han hecho que la odien, y como le decía a un amigo más temprano, el odio es anterior, es previo. Sí, es decir, yo primero te odio 21 años y luego caminas y te odio, te ríes y te odio, te quedas callado y te odio, sí, hablas y te odio, eres odioso. Ajá. Pero es porque el odio es anterior, sí, no es posterior. De hecho, la mayoría de la gente, si no toda, la que odia a Keiko no la conoce. Así es. O sea, los que la conocen la quieren. Los que no la conocen la odian. Ni siquiera gobernado. Ni siquiera gobernado. Pero es que sí. Pero a ver, si yo digo de 21 años, ¿no es cierto que Alberto es lo más odioso que hay? No me gusta su saco, no me gusta que tome agua cuando yo le hablo, no me gusta, ¿sí, no?, nada de él. Y hago que lo odien y que lo odien, la gente lo va a odiar a Alberto, que lo va a ver y le va a pegar y ni siquiera lo conoce. Sí, pues. El odio es algo que se siembra, no requiere argumento. Sí. Bueno, la turba que le gritaba a Cristo que lo crucifiquen, ¿acaso lo conocen? O sea, decía que lo crucifiquen porque lo odiaban y ni ellos sabían por qué lo odiaban. Por eso es que él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, ¿no? pero a Jesús... Entonces, el odio es anterior. A Jesús una semana antes le estaban diciendo que él era el rey de los judíos para que asuma la conducción del gobierno. Y una semana después están diciendo crucifíquenlo. O sea, fíjate, Juan Carlos... La opinión pública. La ambivalencia de la democracia representativa, ¿no? Sí, bueno, pero y eso sin internet, ¿ah? Que si hubiera sido con internet, en este minuto te odian y en el siguiente segundo te aman. Sí. Y después te odian. Esta no es ninguna novedad, es el vaivén de los sentimientos humanos. ¿Tú crees, ¿no? Juan Carlos, ¿tú crees que electa una vez Keiko Fujimori como presidente del Bicentenario, esos odios puedan empezar a difuminarse un poco? Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Porque a ver, como decía Maquiavelo, la gente te sigue por amor o por temor. Sí. En el corto plazo por temor, en el largo por amor. Claro. Entonces, estas son cosas de corto plazo que luego ya el día a día hace que se diluyan rápidamente. Ahora, ella va a tener que tomar medidas rápidas, efectivamente, sí, pero no porque vaya a encontrar una especie de hoguera, sino porque las circunstancias lo demandan.
yo creo que el gobierno actual no toma esas medidas porque justamente es un gobierno de emergencia temporal, realmente muy temporal, pero ya deberían estarse tomando medidas en cantidad, traer las plantas de oxígeno, ¿no es cierto?, montarlas, entregarlas, es decir, tantas cosas que se pueden hacer que no se están haciendo, y estoy seguro que si Keiko el 28 de julio jura, ahí mismo se pone a trabajar, porque es una mujer de trabajo, y eso me consta a mí, ¿no? Se pondría a trabajar. No nos preocupemos demasiado por las reacciones que esperamos, porque esto ocurre en todas partes. En el Perú ha ocurrido en las últimas elecciones, y las pasiones se desatan ex ante, pero después se apagan rápidamente también. Sí, claro. Hay amores que nacen ya desde las posiciones del poder, ¿no es verdad? No, sí, no. Bueno, claro que... No, y en el caso claro de Keiko Fujimori, como tú bien dices, aquí hay una campaña sistemática de demonización realmente impresionante. Sí, claro. Ella, sin ser gobernante, se la ha puesto como responsable de todo, y segundo lugar, le han metido 3 veces a prisión en un proceso sin condena. Sí. Cuando recién hay una investigación. Eso es una cosa absolutamente inédita en los anales de los gobernantes en el Perú. Cierto. Y realmente, si ella logra ganar las elecciones, no solamente es una reivindicación personal, que yo creo que se la merece ella y su familia, sino también creo que es un golpe terrible de la historia, de la realidad, contra todos aquellos que vociferaban hace poco y ahora la consideran la salvadora de la República. Increíble, ¿no? Bueno, sí. eso es algo notable. En realidad, yo creo, a ver, no es que la metieron presa sin condena, la metieron presa sin acusación. Claro, sin acusación, o sea, en plena investigación, claro, para investigar. Claro, a mí me meten preso sin acusarme. Ahora, todo lo que estamos hablando debería ser relevado por el hecho de que el señor Mario Vargas Llosa, el señor Álvaro Vargas Llosa, el señor Carlos Basombrío y el señor Gustavo Gorriti, los 4 han dicho que hay que votar por Keiko Fujimori. Así que en este panel no vamos a ser más claros que ellos, ni vamos a tener más legitimidad que ellos 4, ¿no? Claro. Cuando nos pregunten sobre Keiko, no sobre Castillo, pero sobre Keiko, francamente habría que remitirse a esos 4 actores y decir si ellos votan por Keiko. Y no voy a hablar de Paolo Guerrero o de Gastón Acurio, que nunca se había manifestado políticamente. O de Mario Vargas Llosa. Y ahora ha dicho, bueno, todos. Entonces, si todos ellos, que son enemigos a muerte, con odio jarocho, a los Fujimori, dicen que hay que votar por ellos, yo la verdad voto por ellos sin pensar. Claro que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Es el mejor argumento. Sí, buen argumento. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Gran abrazo. Excelente tu análisis. Alberto, estamos contigo otro día. Y mucha suerte, mucha suerte. Gracias, Alberto y Ángel, por esta oportunidad. Estoy a la orden. Gracias.